Alfred Hitchcock fue uno de los directores más aclamados, más reconocidos y más estudiados, y lo sigue siendo. Uno de los fenómenos más extraños que propició él durante sus años en activo como director de cine fue el elevar las ventas de libros de sus películas, pero lo hacía de dos maneras muy extrañas. Primero que nada, cuando él elegía alguna historia que por lo general estaba basada en una novela para ser filmada, compraba todas las copias que se encontrara a lo largo del territorio estadounidense e incluso en Europa, para que así la gente no conociera el final de la historia que él posteriormente iba a filmar. Cuando la gente se enteraba de que la historia que él había filmado estaba basada en una novela, corrían a las librerías a comprar esa novela para seguir con el furor de la historia y descubrían que no había ni una sola copia, ya que Hitchcock las había comprado todas. Entonces él impulsó de una forma muy extraña el mercado literario. Así es, muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de a qué hora, en qué circunstancias o en qué parte del mundo estén viendo esto. Que por cierto, si planean salir de vacaciones, no lo hagan, está lleno de gente y viene otra tercera ola de coronavirus. Aún así, espero que se encuentren todos muy bien y el día de hoy les traigo una novela que precisamente sufrió de lo que comentaba yo en mi introducción. Se trata nada más y nada menos que de Rebeca, de la grandiosa escritora, lo voy a poner así porque tapo el nombre, Rebeca, de la grandiosa escritora Daphne du Maurier. Y como siempre, analizaremos los tres detalles importantes, las tres formas de analizarlo de forma general, breve, concisa, precisa, y que yo considero muy importantes. Lo bueno, lo malo y lo feo de la novela. Rebeca, una mujer inolvidable. Empecemos por lo bueno. Esta novela tiene cosas muy buenas. Es una novela llena de factores positivos. El primero, el más breve, su duración. No es una novela larga, es una novela que en su versión original en inglés tiene un grueso de 380 páginas. En español aproximadamente tiene unas 150 páginas más, lo cual aún así no la convierte en una novela eterna, ¿sí? No es una novela de 800 páginas, 900 páginas. Aunque tal vez la historia podría dar para un poco más, francamente ni le sobra ni le falta, ¿sí? Es una novela breve, es una novela que no es demasiado breve, no es demasiado larga y te entretiene de principio a fin. Ese es el primer detalle que quiero resaltar. El segundo detalle que quiero resaltar es su historia. Su historia es muy apasionante, aunque a principio de cuentas parece sencilla, es muy apasionante. Una mujer muy joven, bonita, de una belleza simple, pero bonita, llega como la nueva esposa del dueño de esta casa muy grande, casa de campo llamada Manderley. Manderley es un lugar que se vuelve básico en la literatura a partir de la publicación de Rebeca. Y es una casa muy simbólica, es una casa muy grande, es como una mansión, vamos, incluso si llegaron a ver Downton Abbey, los productores de Downton Abbey tomaron como modelo, aparte de muchas otras propiedades de la literatura, del cine, del teatro y de la vida real, a Manderley. Entonces esta mujer llega y se topa con que la casa tiene un pasado muy, muy estrecho con la antigua esposa fallecida del dueño de la casa. Y sobre todo con su ama de llaves. Entonces, a partir de ahí se sobreviene una intriga, lo que se le conoce como intriga palaciega o intriga de casa, ¿no? Que deviene pues en una serie de situaciones las cuales primero que nada se desarrollan en la mente y en los sentimientos de la protagonista, cuyo nombre supongo que después será obvio, no es Rebeca. Ajá, y el nombre de Rebeca trae
un trasfondo muy grande, este, y que se convierte en algo más, ¿sí? Explota realmente todo el conflicto, primero que nada implota dentro de la cabeza de la protagonista y después explota, ¿sí? Entonces la historia realmente es muy envolvente, todos los personajes son maravillosos, desde la perversa señora Danvers, que es la ama de casa, pasando por Max de Winter, que puede parecer el típico hombre guapo, bien parecido, de mucho dinero y al que no le importa nada, pero que en realidad trae una historia mucho más profunda, pasando por Rebeca. ¿Quién es Rebeca? ¿Por qué la novela se llama Rebeca si la protagonista no se llama Rebeca? Y la chica cuyo nombre nunca sabemos. Entonces, realmente eso es algo que vale mucho la pena considerar como un detalle muy importante, su historia. Y un tercer detalle es toda la creación de la novela, su prosa, el estilo de Daphne du Maurier y el detalle Rebeca, ¿sí? Que también es muy importante considerar. La prosa es ágil, es envolvente, por ratos es romántica, toma mucho de la novela romántica y también toma mucho de la novela gótica y toma mucho de la novela de suspenso, que para los años en los que fue editada, me parece ser que fue 1938, pues ya empezaba a tomar forma, ¿no? La novela de suspenso, el thriller, ¿sí? Los que ahora son bestsellers, ¿no? Sin embargo, para esa época era algo muy novedoso y por eso la historia cobró vida propia, explotó y se volvió un bestseller. Eh, Aquí hay algo muy importante que se debe resaltar. Todo tiene un porqué, todo tiene un simbolismo, ¿sí? El nombre de Rebeca hace alusión precisamente a la esposa muerta y algo muy importante es darse cuenta que la mujer es la protagonista, es como tan despersonalizada, está como tan minimizada, tan hecha menos en la casa y a todo lo largo de la historia y por prácticamente todos los personajes que nunca sabemos el nombre. Entonces se crea como una yuxtaposición ahí muy interesante entre Rebeca, el nombre de la historia, que es la esposa que todo el tiempo está presente, a la que le gustaba la decoración de la casa de cierta manera, el color de cierta manera, el jardín de cierta manera, tenía a todos de cierta manera, se llevaba con todos de una forma, hacía eventos, organizaba, vamos, era como una super mujer. Y de pronto llega esta jovencita que se nos puede antojar de unos 18 años, 19, 20 años, antojar en el buen sentido, ¿sí? Cómo formamos a nuestra protagonista en la mente, no piensen en estupideces, y que no tiene nada de experiencia, no tiene personalidad, es una chica muy sencilla, ¿sí? Entonces es bonita, pero es muy sencilla, no es Rebeca, que es una mujer despampanante, ¿sí? Y que no sabe cómo llevar una casa como Manderley. Entonces se ve tan despersonalizada tanto a nivel intratextual, o sea, dentro de la misma historia, como a nivel textual, que incluso no sabemos cómo se llama, y la novela se llama Rebeca, como la esposa muerta. Eso es un detalle interesantísimo, ¿sí? E igualmente todo el hecho de que la novela se convirtió en un fenómeno cultural, en un fenómeno de la cultura pop, ¿sí? A niveles enormes, inclusive trascendiendo el entretenimiento y trascendiendo la literatura, ya que en el ámbito psicológico, psiquiátrico, médico, se designó a un síndrome muy parecido como el síndrome de Rebeca, que es un síndrome en el que una persona, sobre todo una mujer, se puede minimizar tanto, autominimizar tanto, que se llega a sentir minimizada. Entonces ya es un síndrome real. Tengo entendido que tiene un nombre pues un poco más desarrollado, sin embargo todavía entre los entendidos y para la cultura popular se le conoce como el síndrome de Rebeca, ¿no? Es alguien que se siente tan minimizado que se despersonaliza por completo, ¿sí? Es algo así como, pues vamos, sería un nombre similar al síndrome de Estocolmo o al síndrome de Florence Nightingale. Lo malo, no es una novela perfecta, nada lo es, pero sí realmente pues los detalles propiamente negativos, las áreas de oportunidad son muy pequeñas, ¿no? Lo malo radica principalmente en dos cosas, que por momentos
peca de novela romántica, ¿sí? Los sentimientos de la protagonista quedan demasiado a flor de piel. Tal vez deba yo retractarme un poco en el sentido de que no le sobra, no le falta, le sobra un poquito de carnita romántica, ¿sí? Entiendo, al principio se tenía que haber vendido como novela romántica, ¿sí? Aquí sufre también un poco el efecto de Every Breath You Take de The Police, que al principio suena como una balada romántica, pero es algo más, ¿sí? Y supongo que lo escribió Daphne du Maurier, lo escribió de esta manera para poder venderla, lo cual pues me parece una decisión por demás inteligente. No es un buen detalle, sobre todo considerando que realmente las novelas románticas tienden a ser un poco o bastante cansinas, ¿sí? Más allá de la literatura universal, más allá de novelas como Jane Eyre o cualquier novela de Jane Austen, cualquiera que tenga dos dedos de frente y un poco de conocimiento sobre el tipo de autora que está leyendo, sabrá que realmente tanto Bronte, como Jane Austen, como Daphne du Maurier, esconden cosas. A esto se le conoce como subtexto, ¿sí? Es cuando uno coloca una capa, por ejemplo, en el caso de Rebeca, su primer capa es la del romanticismo, ¿sí? En la cual pues es una mujer que está enamorada, que lucha por su amor, que lucha por ser felices en su pedacito del mundo, que es una supermansión, ajá, y que trata como de desentrañar esos sentimientos extraños que atormentan a su nuevo esposo, ¿no? Tiene algunos enemigos por ahí, hay alguien que anda acechando, la señora Danvers, que se pone medio intensa, ajá, pero el subtexto, que en este caso sí se pueden considerar varios subtextos, varias lecturas en Rebeca, uno de ellos es el misterio, otro de ellos puede ser la parte de que hay en un nombre, ¿sí? ¿Cómo se llama la protagonista? Nunca te enteras, y créeme, no es un spoiler, ¿sí? Este, ¿Y por qué Rebeca, no? ¿Por qué la importancia de Rebeca? Porque Rebeca está presente todo el tiempo. Puede leerse inclusive como una novela de fantasmas, ¿sí? Como un homenaje a novelas como Northanger Abbey de Jane Austen, en la que todo está en la cabeza de la protagonista, pero que es tan fuerte que no necesitas de un misterio sobrenatural para volverlo un misterio propiamente sobrenatural. Y también tiene una lectura feminista, la cual es bastante apropiada para estos tiempos y que también puede ser muy positiva, ¿no? Ya que realmente minimizar a una persona, ¿sí? Que no es por el simple hecho de ser mujer, sino por la condición como llega, ¿sí? Cuando tú llegas a un lugar debes imponerte, debes de respetar, pero también hacer que te respeten, porque pues si no te van a comer viva, ¿no? Ese es uno de los mensajes que da Daphne du Maurier y sabe esconderlo muy bien en una novela romántica. Pero el hecho de que realmente los convencionalismos literarios y sobre todo de venta de libros eh, le hayan hecho tener una presión, ya sea de forma directa o indirecta, para volverla una novela más romántica que de misterio, le puede restar un par de puntos. Es muy pequeño, es un detalle insignificante, ¿sí? Realmente, si en algún momento planeas leer una novela romántica o acercarte a una novela romántica y no eres de los que leen novelas románticas, Rebeca es tu transición, ¿sí? Creo que sería prácticamente el único detalle. La narración es soberbia, los personajes están muy bien diseñados, es frustrante, atraviesas por muchísimos sentimientos y emociones, ¿sí? Y al final no quedas bien, aún a pesar de que el final resulta propiamente positivo, pues no quedas bien porque te involucras. No es ajeno el involucrarse, no resulta difícil, nada difícil dejarse llevar por la historia y sentir que uno está ahí dentro de la habitación de los de Winter, oyendo las discusiones. Finalmente, lo feo. Rebeca es una historia que trasciende su propia leyenda. En los años 40, Alfred Hitchcock la filmó. Es Alfred Hitchcock, lo hizo de forma sublime, aunque la historia detrás de la producción y de la filmación
de Rebeca, una mujer inolvidable, así es como se le conoció en el mercado hispanoamericano. Es terrible porque Hitchcock maltrató muchísimo a la actriz que interpretó a la protagonista, cuyo nombre no es Rebeca, para hacerla sentir como realmente se siente la protagonista. Pues eso es una canallada, es algo espantoso. Sin embargo, pues vale la pena revisar la obra de este sujeto, de Alfred Hitchcock, pues para ver cómo él aprovecha los elementos narrativos de la historia, los convierte al cine y lo hace con mucho éxito. Pero es una novela, es una historia que trasciende su propia leyenda, porque si bien podría continuar llenando las estanterías y siendo una novela muy bien vendida, ¿sí? Siendo como El perfume de Patrick Sushkin, que lo encuentra uno hasta en el Portón y en el Vips, no pasa eso, es difícil conseguirla. Yo traté de conseguirla en español y al final lo logré, pero tuve que visitar como 6 librerías y vamos, realmente pues sí vale la pena echarse un clavado, pero si tú buscas una gran historia y Rebeca lo es, sí te puedes desmoralizar un poquito, te puedes desganar en el sentido de que ya es la séptima, octava, novena librería que busco y no la tienen. ¿Sí? Y en inglés puede resultar un poquito complicado leerlo, aún para los que tenemos experiencia, y más que nada complicado en el sentido de estar desentrañando constantemente los sentimientos de la protagonista, puede ser un poco cansado. Sin embargo, en español es muy atrapante, la traducción logra atrapar, ¿sí? Sentimos realmente ese acercamiento al estilo de Daphne du Maurier, porque recordemos que cuando leemos una traducción, estamos leyendo dos voces, la del autor y la transformación que hace el traductor para que tú la entiendas. No se te olvide esa parte, ¿sí? Entonces, realmente es un poco complicado. La traducción al español la edita de bolsillo, ¿sí? Que es esta como subeditorial de Random House Mondadori. No recuerdo exactamente cuánto costó. Digo, no es un libro de 100 pesos, pero tampoco es un libro de 800 pesos. Sí, anda más o menos entre los 300, 280 pesos. Pero vale muchísimo la pena. Si en verdad logran conseguirla, adelante, léanla, léanla. Se van a topar con una novela grandiosa, atrapante. Esta edición que yo tengo, que es de Avon, de la editorial Avon, y que es una edición más o menos como de los años 60, 70. Es la edición que se encuentra pues en todas partes, en Amazon, ¿sí? Es más, incluso Netflix hizo la adaptación con Lily James como la protagonista, con Armie Hammer, quien recientemente se vio envuelto en un escándalo por supuesto canibalismo como Max de Winter, y con Kirsten Scott Thomas como la señora Danvers. ¿Sí? Entonces, ¿qué hizo Netflix? Pues agarró un montón de estas copias, que son pocketbooks, son libros de bolsillo, y les puso un sello de Now Netflix, ¿no? O algo parecido. Francamente no recuerdo cómo está ese sellito, pero vamos, ni siquiera se aventaron a hacer una nueva edición, ¿sí? Entonces, realmente a ese nivel, cuando un libro trasciende su propia leyenda en ese sentido, no siempre es algo que beneficie al lector, sobre todo porque muchas de las más grandes historias, pues son víctimas de eso, y al final pues, se convierten prácticamente en objetos de culto, pero si la encuentran, si se la topan en una librería, cómprenla. Vale muchísimo la pena.